Muy buenas tardes, soy el doctor Omar Regalado Jiménez, médico cirujano. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante para el cuidado y la prevención de la salud femenina. Nos acompaña nuestra compañera Yeri Sánchez, ella es colaboradora de la empresa GAPSA, la cual nos va a hacer algunas posibles interrupciones, preguntas que se pudieran llegar a presentar en esta plática, derivado de un tema de vital importancia que, como les mencioné, para el cuidado y prevención de la salud femenina. Actualmente nuestra compañera Yeri cursa su tercer trimestre del embarazo y he de ahí del tema de la invitación para que se incorpore esta temática y nos interrumpa en el momento que ella lo considere pertinente para hacer las preguntas necesarias. Muy bien, la temática que vamos a manejar en este momento va a ser cualquier interrupción que se pueda llegar a presentar adelante. Sin embargo, hay que mencionar que algo muy importante dentro de esta plática que vamos a llegar a presentar es que van a presentarse diversas situaciones en las cuales la salud femenina va a estar involucrada con diversos temas en la salud. La cápsula está definida de la siguiente manera. El hábito del diagnóstico oportuno está en tus manos. ¿Por qué lo definimos de esta manera, esta plática? ¿Por qué razón? Es muy importante mencionarles que en los últimos años, derivado de los altos índices de mortalidad que se ha presentado en los últimos 10, 15 o 20 años, una enfermedad que se ha presentado tanto en América Latina como en Europa ha sido el cáncer de mama. Es muy importante mencionarles que para el año aproximadamente en el 2012 la Organización Mundial de la Salud ha determinado que 408,000 mujeres han padecido de esta enfermedad y aproximadamente el 30-40% de ellas han fallecido por esta situación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se pueden llegar a presentar en una mujer que puede llegar a ser potencial cáncer de mama? Existen diferentes factores. ¿Cuáles son dentro de los que se pueden llegar a presentar? Antecedentes heredofamiliares. Es muy importante mencionar que si ustedes cuentan con algún familiar que sea mamá, papá, prima o de la rama directa y presenta algún antecedente de cáncer de mama, existe una vulnerabilidad o ser potencial de que nosotros podamos desarrollar ese padecimiento. Es muy importante mencionarles que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Se han detectado pacientes hombres los cuales han desarrollado esta patología y a los cuales se les tiene que dar el seguimiento correspondiente para evitar alguna complicación. Cuando te refieres a algún familiar directo que haya sufrido esta enfermedad, ¿tiene que ser solo mi mamá o mi papá? ¿O cuántas generaciones me pueden llegar a afectar a mí que hayan sufrido la enfermedad? Bien, no está definido sobre tal la rama directa en cuanto a papá, en cuanto a mamá, hermana, prima, sino puede incluso estar involucrado algún familiar como puede ser alguna tía, alguna abuela. No está definido como tal. Si es rama directa, forzosamente puede llegar a presentarse esta patología. Simplemente con que tengamos algún familiar que tenga este antecedente, existe mayor vulnerabilidad de que se pueda llegar a presentar. Otro de los factores asociados para que se pueda llegar a presentar o factores de riesgo son los antecedentes de un familiar directo con esa patología. Tener más de 40 años de edad. Se ha demostrado en los diferentes estudios científicos que tener más de 40 años de edad puede ser potencialmente una vulnerabilidad para poder desarrollar esta enfermedad. Otro de los factores involucrados está el uso de anticonceptivos hormonales. Si una mujer durante su adolescencia o durante ya la etapa adulta consume anticonceptivos orales, existe la vulnerabilidad o la posible potencial de que pueda llegar a desarrollar en algún futuro cáncer de mama. Adelante. Gracias. Una pregunta. Lo que mencionas es que tienes que ser mayor de 40 para ser como mucho más propensa a a poder desarrollar algún tipo de cáncer. Pero si tienes menos, no sé, 30, 25, ¿es posible que también te pueda llegar a dar o tiene que ser forzosamente después de los 40? No, se puede llegar a presentar incluso antes de esta edad. Sin embargo, los índices indican que a mayor edad, mayor potencialidad de que se pueda llegar a presentar. No es exclusivo que a partir de los 40 años yo desarrolle esta enfermedad. Puede ser antes, 30, 35 años. Otro de los factores involucrados para presentar esta posible enfermedad es la obesidad. Aquella persona con un índice de masa corporal elevado, que sea con sobrepeso o obesidad, existe esa vulnerabilidad de que se pueda llegar a desarrollar el cáncer de mama. Otro de los factores que están involucrados es el sedentarismo. El no hacer ejercicio también puede ser un riesgo de que se pueda llegar a presentar.
Dentro de otros factores involucrados está el alcoholismo y el tabaquismo. Una persona que fuma o toma alcohol de manera ocasional, existe el riesgo de que también sea vulnerable para esta enfermedad. Otros factores de manera indirecta relacionados, pero que se han de cierta manera involucrado con los factores para poder desarrollar lo que es el cáncer de mama, son los hábitos alimenticios. Es muy importante mencionarles que un hábito alimenticio basado en lo que son carbohidratos, harinas, grasas, puede llegar a ser potencialmente susceptible para desarrollar cáncer de mama. Una dieta rica en grasas es un factor muy importante. Como mencionábamos anteriormente, el sedentarismo, la obesidad son factores que están involucrados de manera directa. Una dieta baja en vegetales y frutas, de cierta manera está asociado con una posible potenciación de esta enfermedad. Muy bien, ¿cómo lo vamos a detectar esta enfermedad? Es muy importante que ustedes directamente en casa puedan llegar a detectar una posible potenciación a esta enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Es muy fácil, Jerry. Ustedes directamente después de su baño, sin ropa de la cintura para arriba, deben de colocar directamente sus manos por detrás de la nuca. Una vez estando frente al espejo, sin ropa y frente al espejo, van a detectar en sus mamas directamente si existe algún hundimiento, alguna retracción, algún crecimiento, salida de un líquido directamente de sus mamas, y eso nos pudiera llegar a orientar de que existe algo que de cierta manera no es normal en nuestro cuerpo. Las técnicas para poderlo detectar es, una, colocar los brazos detrás de la nuca. El segundo punto es colocar los brazos en la cintura y posteriormente inclinarnos hacia el frente, ahora sí que de frente sobre el espejo. Si al momento de que hacemos estas tres técnicas, que son muy sencillas directamente en casa, observamos algo que no es normal en nuestro cuerpo, debemos de pasar a la segunda etapa, que es la autoexploración. ¿Cómo vamos a realizar la autoexploración? Vamos a utilizar directamente lo que son dos dedos de nuestra mano, índice y dedo medio. Incluso podemos llegar a utilizar el dedo anular. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestros tres dedos? Vamos a tocar nuestras mamas. Las vamos a tocar con las yemas de los dedos en forma de cuadrícula o de la periferia hacia adentro. ¿Y cuál es el objetivo? Con un tacto suave vamos a detectar si existe alguna posible anormalidad en nuestra mama. ¿A qué nos estamos refiriendo con anormalidad? Algún crecimiento o alguna bolita que pueda llegar a sobresalirse o detectarse directamente con el simple tacto de nuestras manos. Mencionabas que también puede ser un factor de riesgo para los hombres. ¿Esta misma autoexploración es igual para los hombres o cambia de alguna manera? Bien, esa es una muy buena pregunta. La autoexploración también se debe de realizarse en los hombres de la misma manera. Los factores de riesgo que se presentan son los mismos para los hombres como para las mujeres. Entonces, la autoexploración también debe de realizarse en los hombres, sin embargo, esta no se lleva a cabo en la mayoría de ellos, pero el factor de riesgo está latente. Muy bien. Dentro de esta etapa de la autoexploración es muy importante mencionarles que si ustedes detectan en algún momento algún posible crecimiento, hundimiento, anormalidad, salida de líquido a través de sus mamas, debemos de pasar a la segunda etapa, que es acudir con nuestro médico especialista. ¿Cuál es el objetivo de poder acudir con nuestro médico especialista? Que él nos determine los estudios correspondientes para que se pueda detectar o en su caso rechazar de cierta manera que una paciente pudiera tener o ser susceptible de cáncer de mama. ¿Cuáles son a cabo estos estudios que son muy importantes para que se pueda llevar a cabo la detección? En el caso de las mujeres es importante mencionarles que si es menor de 30 años o de 35 años, lo que se debe de llevar a cabo es un ultrasonido de mama. Para el caso de las mujeres que son de 40 años o de 45 años o más, el estudio a realizarse es la mastografía. ¿Con qué frecuencia se debe de llevar a cabo este estudio? Una vez que se realiza el primer estudio, se deben de llevar de manera paulatina cada 2 años. Es decir, si yo tengo menor de 35 años, el estudio me lo tengo que realizar cada 2 años de manera frecuente. ¿Con qué razón o con qué objetivo? Detectar alguna posible anormalidad en nuestro cuerpo. Es muy importante mencionarles que, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, como es en el caso de nuestra compañera Jenny, como les mencionaba, no es recomendable realizarse algún estudio de ultrasonido si es que la mujer cuenta con más de 40 años. ¿Por qué razón? Porque se utiliza radiación. Entonces, lo más recomendable en una mujer embarazada es, se culmina directamente el embarazo y posteriormente se estudia lo que es
la posible detección de algún cáncer de mama. Si en algún momento del transcurso del embarazo se llega a detectar alguna anormalidad, el estudio que puede realizarse y que no es invasivo es el ultrasonido de mama. Sin embargo, la mastografía es posterior a la culminación del embarazo. Eso es algo muy importante que también se los debemos de hacer recalcar. Bien, dentro de los estudios para poder detectar esta patología, pues como les mencionamos, es el ultrasonido, la mastografía, y sí, existen otros estudios que se pueden llevar a cabo para poder detectar cuando una mujer detecta en su autoexploración alguna anormalidad. ¿Cuáles son estos estudios que debe de realizarse directamente a través del ginecólogo o del médico especialista? Puede ser una biopsia con aspiración de aguja fina. ¿En qué consiste este estudio? Se introduce directamente una aguja en lo que es la mama, se toma una muestra y posteriormente se envía a patología. ¿Qué es lo que determina el patólogo? Si es benigno, si es maligno, y posteriormente nuestro ginecólogo y cirujano nos dirán cuál es el paso a seguir. Pero estos son los estudios que se pueden llevar a cabo. Dentro de los tratamientos que se pueden llegar a presentar para darle el seguimiento a una enfermedad como es el cáncer de mama y que suele ser frecuente en nuestro país, existen cuatro rubros. Uno es el tratamiento médico, en el cual directamente nuestro especialista nos indicará cuál es el tratamiento que debemos llegar a seguir. El segundo punto puede ser el tratamiento quirúrgico, que eso ya es algo más avanzado. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Pues se toma una muestra de nuestra mama y el cirujano determina si, dada el avance de nuestra enfermedad, requiere una incisión pequeña, requiere una mastectomía parcial o en su caso requiere una mastectomía radical. Este conjunto de tratamientos lo debe determinar directamente nuestro ginecólogo, nuestro cirujano, para determinar cuál es el paso a seguir. Ya existen otras técnicas más avanzadas que hoy en día se utilizan en nuestro país, como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. La quimioterapia pues está basada básicamente en la introducción de medicamentos a través de nuestras venas para atacar ese cáncer, y en el caso de la radioterapia pues es como tal ya la radiación. Si tú llegas a tener en algún momento cáncer de mama y termina tu tratamiento y no pasó nada, ¿tú puedes tener un hijo después y no pasa nada? Bien, una vez que nuestra paciente recibió el tratamiento correspondiente, puede tener a su hijo. Sin embargo, si se utiliza quimio o radioterapia, pues existe alguna posibilidad de que nuestro hijo pudiera desarrollar o presentar alguna malformación, porque son consecuencias de que se puedan llegar a presentar por la quimio o la radiación. Entonces, aquí se tiene que valorar lo que es el riesgo-beneficio de tener, por ejemplo, a nuestro hijo, o en su caso tomar una medida alternativa como pudiese ser en algún momento alguna adopción de un niño. Eso ya lo tiene que valorar directamente el paciente con su médico tratante. Entonces es algo muy importante que se puede llegar a presentar. En el caso de las mujeres que llevan a cabo algún tratamiento quirúrgico y se colocan implantes por cuestiones estéticas y que es muy viable, existe la pregunta que muchas mujeres se pueden llegar a presentar. Si yo me coloco implantes porque me quitaron una parte de mi mama, ¿me puedo realizar una mastografía? Esa es una pregunta que se puede llegar a presentar, y la respuesta es sí. Independientemente si se colocan implantes a nivel de la mama, lo más recomendable es que si tenemos más de 40 años, sigamos con el protocolo de estudio para detectar alguna posible anormalidad. ¿Por qué razón? Porque el cáncer de mama, pues como tal, no es exclusivo de la mama. Existe la posibilidad de que este cáncer en algún momento, si no se detecta a tiempo y si no se trata, pueda originar metástasis. ¿Qué es esto de la metástasis? Que se irradie a otra parte de nuestro cuerpo y pueda llegar a afectar lo que pudiera ser pulmón o hueso. Entonces, por eso es muy importante que se lleve a cabo esto. Muy bien. Continuando con la temática para esta plática de lo que es el cáncer de mama, dentro de la clasificación pues existen diferentes tipos o grados que se pueden llegar a presentar y los cuales va a determinar nuestro ginecólogo o nuestro cirujano de cuál es el grado de estadificación que se puede llegar a presentar. Una vez que nosotros llegamos a presentar esta enfermedad como es el cáncer de mama, pues existe por parte de nuestro ginecólogo una clasificación en la cual va a evaluar cuál es el tratamiento más adecuado. Esta clasificación puede ser dependiendo del país donde se utilice, pero lo que va a basarse es en identificar el tamaño del tumor,
Dos, si hay migración a lo que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos nos sirven para la respuesta inmune y son los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Y finalmente ver si hay una metástasis a alguna parte de nuestro cuerpo. Basado en esta clasificación que elabora nuestro ginecólogo, nuestro cirujano, se determina cuál es el paso a seguir. Por eso es muy importante que en el momento que ustedes detecten alguna posible malformación, algún posible crecimiento, acudamos directamente con nuestro especialista para que nos pueda detectar esta enfermedad y en dado caso de que tengamos esta patología, nos dé el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Se ha demostrado en los últimos estudios que una mujer que presenta cáncer de mama tiene una sobrevida aproximadamente, si es un rango intermedio de la enfermedad, de 5 o más años. Sin embargo, es importante mencionar que no es exclusivo este índice de supervivencia en las mujeres que presentan esta enfermedad. ¿A qué me refiero? Que hay pacientes las cuales se les detecta un cáncer de mama, digamos, nivel intermedio y pueden llevar una vida de cierta manera normal con una sobrevida de más de 10 años. Sin embargo, los estudios han demostrado que una mujer con esta enfermedad y con un índice intermedio suele desarrollar una supervivencia de 5 años. He de ahí del tema de por qué prevenir esta enfermedad. El primer paso, pues, es autoexplorarse. Eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que estamos también manejando directamente? A través de nuestro círculo de asistencia de lo que es GAPSA, ofrecemos diversos descuentos y ofrecemos diversos asesoramientos con el objetivo de que una mujer embarazada o una mujer sin embarazo pueda acercarse directamente con lo que es GAPSA para poder ofrecer estos servicios. Tenemos descuentos con los principales laboratorios, con descuentos que van a oscilar desde un 15, 20, 30%. Tenemos una red médica con los cuales en su momento los pudiéramos dirigir, lo que van a ser médicos generales, cirujanos oncólogos, radiooncólogos, con todos los especialistas para que se pueda llevar a cabo el tratamiento en la forma y en tiempo adecuado. Gracias. ¿Y dónde puedo comprar o dónde puedo adquirir esta membresía y qué costo tiene? Bien, directamente en nuestras redes sociales ustedes pueden consultar directamente lo que son números telefónicos. Tenemos una página de internet www.gapsa.com.mx en las cuales ustedes pueden verificar todos estos datos, pueden consultar la información necesaria, los descuentos con los cuales tenemos convenio con los diferentes proveedores. De ahí que es muy importante que ustedes tengan ese acercamiento, puedan llamar vía telefónica, solicitar la asesoría vía telefónica correspondiente a través de nuestro call center y los cuales, pues, de cierta manera puedan comprar este producto con el objetivo de prevenir ciertas enfermedades. Y no nada más prevenir ciertas enfermedades como es el cáncer de mama, sino, por ejemplo, prevenir enfermedades como puede ser un cáncer cervicouterino, los cuales también puede estar en los primeros índices de mortalidad en lo que es la población mexicana. En el caso de los hombres también un posible detección oportuna de lo que puede ser cáncer de próstata, entre otras enfermedades. Lo que queremos como GAPSA es poder cubrir directamente a toda nuestra familia ofreciendo un producto que sea al alcance y que pueda abarcar a toda nuestra familia. ¿Existe algún tipo independientemente de lo que mencionas del cáncer de mama, pues es un chequeo diario y nada más, pero existe algún chequeo que tengamos que hacernos periódicamente en el cuerpo de la mujer como para detectar algún otro tipo de cáncer? O sea, a lo mejor cada 2 años te haces mastografía o ultrasonido, pero en general, de los demás tipos de cáncer, ¿hay algún tipo de estudio? Bien, las enfermedades más comunes en la mujer, como lo mencionamos, cáncer de mama y cáncer cervicouterino. ¿Qué es lo más recomendable? Es que, por ejemplo, cada 2 años se realice un ultrasonido. En el caso de las mujeres, un ultrasonido de mama, si es menor de 35 años, si es mayor de 40, lo que es la mastografía. En el caso, por ejemplo, del cervicouterino, lo más recomendable es que se pueda llevar a cabo un Papá Nicolau, con el cual se lleve a cabo el diagnóstico oportuno de lo que puede ser el cáncer cervicouterino. En general, para todas las enfermedades, lo más recomendable es que cada año una mujer se pueda llevar a cabo un check-up con el objetivo de detectar cómo está la salud interna de su cuerpo. Físicamente nos podemos ver bien, sin embargo, por dentro podemos ser susceptibles para desarrollar alguna enfermedad. Entonces, lo más recomendable es que pueda hacer un check-up de manera anual y en el caso de los estudios de lo que es mama y cáncer cervicouterino, pues lo más recomendable es que sea cada 2 años. Si se puede realizar en el menor tiempo posible, es decir, cada año, sería lo ideal.
sobre todo si tenemos el antecedente en el heredofamiliar o tenemos algún familiar con esta enfermedad. Por eso es muy importante con este lapso de tiempo. Muy bien, pues les queremos agradecer su presencia el día de hoy, el podernos ver a través de este Facebook Live. Pueden haber surgido diferentes preguntas, las cuales si en ningún momento las podemos contestar en el transcurso de las horas siguientes. Por favor, háganos todos sus comentarios, los cuales son bienvenidos y nos van a servir para retroalimentarnos y hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias y les agradecemos su presencia.